a este evento magno sobre la sustentación de la arquitecta Mirna Roxana Soto Medina. Ella está optando por el título de Maestro en Ciencias con mención en Restauración de Monumentos en Arquitectura y Urbanismo. Hoy ella sustentará su tesis, cuyo título es Conceptos y criterios para la conservación y restauración arqueológica de estructuras prehispánicas de tierra en el Perú, la necesidad de un trabajo transdisciplinario en época contemporánea. El jurado de tesis que nos acompaña y al cual damos la bienvenida está conformado por la magíster arquitecta Rosario Alicia Pacheco Acero, decana de la Facultad de Arquitectura de la UNI, el director de la unidad de posgrado, el doctor arquitecto Roberto Medina, y los docentes especialistas, el doctor arquitecto José Canciani Amico, el magíster arquitecto Carlos Enrique Guzmán García, y la asesora del trabajo, la magíster arquitecta Lucila Usategui Tellería. Eh, el proceso de la exposición y la sustentación tiene tres partes. Primero, por un tiempo de media hora, la arquitecta Soto va a exponer el trabajo. Luego se pasará a la deliberación por parte del jurado, en este caso, por ser virtual, en una sala interna. Y posteriormente de la deliberación a la presentación de la nota final del trabajo. Entonces, invitamos a la arquitecta Mirna Soto por un tiempo de media hora a exponer su trabajo de tesis. Adelante, arquitecta Soto. Gracias. Distinguidos miembros del jurado, doctora Rosario Pacheco, doctor Roberto Medina, doctor José Canciani, doctor Enrique Guzmán, doctora Lucila Usategui, colegas, amigos, tengan todos muy buenos días. Me presento ante ustedes para sustentar mi tesis denominada Conceptos y criterios para la conservación y restauración arqueológica de estructuras prehispánicas de tierra en el Perú, la necesidad de un trabajo transdisciplinario en época contemporánea. En el Perú, los especialistas que venimos trabajando en temas de conservación arqueológica de estructuras de tierra emplean diferentes criterios o definiciones con respecto a lo que es la conservación y la restauración. No hay un consenso en cuanto a términos, ¿no? Los equipos de trabajo que suelen ser multidisciplinarios manejan diferentes terminologías que redundan luego en una desarticulación metodológica que compromete al patrimonio cultural. En ese sentido, el objetivo general de esta investigación es definir los conceptos de conservación y de restauración de estructuras arqueológicas prehispánicas de tierra en el Perú, ¿no? Hasta el 2010, ¿no? Recogiendo las experiencias hasta el 2010. Como objetivo específico es definir concretamente el término conservación, el término como objetivo segundo el término restauración y luego definir bajo qué parámetros están trabajando los equipos multidisciplinarios de conservación arqueológica. Pues bien, esta metodología es una metodología cualitativa, ¿no? El tipo de investigación es cualitativa, perdón, es histórica, retrospectiva, entonces reviso a lo largo del tiempo, no es experimental, es longitudinal, es descriptiva y es correlacional. Las técnicas que se han empleado ha sido básicamente de análisis bibliográfico de documentos y juicio de expertos a través de entrevistas a 7 notables profesionales que trabajan en el campo de la restauración arqueológica. La población de estudio
es básicamente la influencia, los conceptos que nos han venido de fuera, la aplicación en el Perú hasta el año 2010. Pues bien, entonces, empezando ya el desarrollo de este marco teórico, no podemos dejar de mencionar a grandes rasgos cómo estos conceptos han ido variando a través del tiempo. Tenemos que reconocer que la restauración nace en Italia, y nace a partir de hallazgos arqueológicos. Entonces, la naciente, digamos, de esta disciplina está en la arqueología, ¿no? En Italia se produce el hallazgo de restos arqueológicos en Pompeya, en Herculano, y es así como los italianos, sin una teoría previa, aplican una metodología bastante respetuosa a la que denominan el restauro arqueológico. Entonces ya estamos identificando el origen del término asociado a la arqueología. Este restauro arqueológico lo que hace es valorar primero las obras que ellos han considerado de gran valor, dado su pasado, del cual se sienten muy orgullosos, ¿no? El Imperio Romano. Entonces hacen un tratamiento cuidadoso de los bienes que extraen de las excavaciones, muy pulcro, que no lleva a la reconstrucción, sino a la consolidación de los elementos originales y a la diferenciación de aquellos pequeños agregados que se pudieran haber colocado, como lo estamos viendo aquí. Pero mientras los italianos hacen un trabajo muy pulcro, muy respetuoso, eh, a partir del aprecio y valoración de su patrimonio, veíamos que en Francia, por ejemplo, sucedía lo contrario. Se estaba produciendo la Revolución Francesa y más bien esa revolución repercute negativamente sobre los monumentos. Entonces se comienzan a destruir los monumentos porque eran representativos de ese pasado de injusticias y de oprobio que ellos querían erradicar. Entonces, aquí estamos notando cómo dos conceptos o dos valoraciones distintas llevan también a diferentes intervenciones. Mientras unos son respetuosos, valoran, son respetuosos. Mientras los otros no valoran, entonces lo destruyen. Es así como después de haber destruido los franceses gran parte de su patrimonio y después ya de 10 años de república ponen alto a esa barbarie monumental y aparece la teoría de restauración en manos de un arquitecto reconocido llamado Viollet-le-Duc. Pero Viollet-le-Duc no rescata el valor histórico de los edificios, porque se entiende que la historia es la que querían erradicar. Entonces, más bien incide en el valor arquitectónico, estilístico que tenían los edificios del pasado. Y es así que hace la restauración estilística, es decir, devuelve a los edificios una forma que pudo haber tenido, incluso hasta mejorándola, ¿no? Entonces, esa es la restauración estilística. Y es por eso que esta restauración es muy reconstructiva, ¿no? Y incide mucho en la modificación o alteración del edificio. Al poco tiempo le sale un detractor a Viollet-le-Duc, él es el inglés John Ruskin, que rechaza esa manera de intervenir en los monumentos por considerarla que desfigura, ¿no? Y que altera la información histórica que estos edificios podían tener. El gran aporte de John Ruskin es que le imprime un tanto de praxis moral. Él dice, pues, que es inmoral el tipo de restauración que estaba haciendo Viollet-le-Duc y que ante eso él prefiere no restaurar. Entonces, rechaza la restauración. Y aquí es donde comienza la confrontación de términos.
¿no? La antirrestauración aparece con la teoría de John Ruskin. John Ruskin además habla del monumento, pero también habla del entorno. Y para eso él dice que las ruinas, ¿no?, son arquitectura moribunda, ¿no? Y que el entorno también está y que hay que dejarlos morir, ¿no? Pues bien, entonces ante este panorama desolador que nos presenta Ruskin, aparece luego otra teoría encabezada por Luca Beltrami. Beltrami quiere corregir un poquito a su maestro, a Viollet-le-Duc, y dice, bueno, entonces vamos a reconstruir, porque de todas maneras sigue esa escuela, vamos a reconstruir, a recomponer, pero ya no creativamente, ya no inventando, sino en base a evidencias. Entonces lo que hace es reunir fotografías, planos antiguos, y con eso recompone otra vez la imagen del monumento, ¿no? A eso se le llama restauración histórica. Pues bien, entonces vamos viendo cómo el concepto de restauración ha ido modificándose, en algunos momentos ha sido antagónica, en otros momentos ha sido muy creativa, en otros momentos ha querido basarse en evidencias para hacer igual la reconstrucción. Y luego vemos un cuarto o quinto momento de la restauración científica. Y le llaman científica porque precisamente lo que busca es que se convierta el monumento en un documento de la ciencia, que amerite el estudio, que permita estudiar o aprender de él. Entonces, para hacerlo científico, lo que hace Camilo Boito, dos grandes aportes de Camilo Boito, son que el primero es diferenciar que si, y a eso le llaman las condiciones que debe tener un añadido, cualquier elemento que coloquemos dentro del monumento tiene que ser diferenciado por un tema de autenticidad. Pero el otro aporte que hace Camilo Boito y que me parece muy interesante es que diferencia los edificios. Entonces hay edificios que proceden de excavaciones a los que le llama edificios arqueológicos. Hay edificios de la Edad Media, bueno, en el caso europeo, la Edad Media, y edificios después, ¿no?, renacentistas, ¿no?, o posteriores. Entonces, en cada uno de esos edificios aplica un método de restauración diferente. Y eso es muy importante. Y ese es un dato que se va perdiendo en el tiempo y que muchos, vamos a verlo más adelante, tienden a mezclar. Entonces, el edificio, cuando es arqueológico, amerita un tratamiento muy pulcro de mínima intervención, a diferencia de los edificios históricos que sí están orientados un poco a la reconstrucción y a la recomposición de la forma, porque es uno de los valores principales que él reconoció que tenían los edificios góticos, renacentistas o neoclásicos. Luego viene la restauración científica de Giovannoni. Giovannoni sigue en esa línea, pero el otro gran aporte de Giovannoni ha sido, entre otras cosas, incorporar el tema del paisaje, el tema del entorno. Entonces Giovannoni dice, bueno, nos preocupamos mucho por el monumento, pero ¿y qué pasa con el espacio circundante? ¿Qué pasa? Ese espacio le pertenece, ¿no?, también al monumento, y hay que extender la restauración hacia esas áreas. Pues bien, entonces, ese es el aporte de Giovannoni. Y luego viene el aporte de Pane y Bonelli. El aporte de Pane y Bonelli, ellos son los arquitectos restauradores después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, donde muchas ciudades habían quedado devastadas, entonces surge la necesidad de reconstruir. Ellos consideran que es necesario devolver a la sociedad afectada elementos de su patrimonio que les ayuden a seguir viviendo y continuar su vida. Entonces,
Pane y Bonelli lo que hace es generar una suerte de cartillas rápidas de restauración, pero los llevan más al campo de la reconstrucción. Y ahí viene el problema otra vez. Entonces, Pane y Bonelli se acercan un poquito a la teoría de Viollet-le-Duc en cuanto a restauración. Sin embargo, hay algo que no hay que perder de vista, que Pane y Bonelli, ambos, eh, diferencian al edificio arqueológico. Entonces, en el caso del edificio arqueológico, dicen, ahí no cabe la reconstrucción. Y más bien esa pulcritud no debería extenderse, la pulcritud con la que trabajamos los edificios, la restauración de los edificios arqueológicos no debería extenderse a los edificios históricos, donde sí deberíamos ser más incisivos y más radicales. ¿Ok? Y finalmente está la teoría de Cesare Brandi. Entonces, Cesare Brandi extiende, es bien interesante porque es muy analítico, es muy filósofo y de alguna manera se nutre de todas las teorías anteriores y trata de armar una columna vertebral. Para Cesare Brandi empieza identificando el elemento que vamos a restaurar. Entonces, él lo considera una obra de arte, ¿no? Y ahí están los monumentos arqueológicos, están los monumentos históricos, están hasta las pinturas, la cerámica, ¿no? Entonces, primero hay que caracterizar, hay que identificar al objeto que vamos a restaurar, cuáles son sus valores. Y él define, ¿no?, a la ruina desde el punto de vista estético, define a la ruina como un edificio que ha perdido su unidad figurativa, es decir, que ya perdió su forma y que no podemos nosotros devolverle esa forma, ¿ah?, porque si no sería crear una copia, sería una falsificación. Desde el punto de vista histórico, Brandi sostiene que las ruinas son importante fuente de información histórica, aunque limitada, porque como ha perdido gran parte de su información, entonces esa información no está completa, pero lo que existe es una información científica que hay que hacerla prevalecer. Y finalmente, Brandi habla también del espacio que rodea la ruina, porque las zonas arqueológicas tienen espacios interiores y tienen espacios exteriores, ¿no? Entonces, y que la restauración también se tiene que extender hacia los espacios exteriores. En conclusión, o en consecuencia, según Cesare Brandi, la conservación es un imperativo moral por el cual tenemos nosotros que garantizar que las obras se prolonguen en el tiempo. No, conservación no es solamente quitar el polvo, ¿no?, o darle un mantenimiento, sino que amplía el concepto de conservación a todas aquellas acciones que nos permitan, o sea, ahí dice, ¿no?, una gama infinita de posibilidades para hacer que prevalezca el respeto y que continúe la obra de arte existiendo por muchos años más. Y va desde el simple respeto, la conservación va desde el simple respeto hasta la intervención más radical, que pudiera ser incluso la restauración propiamente dicha. Entonces nos da un panorama general más amplio del concepto de conservación. Luego habla de la restauración. Define la restauración como un proceso metodológico, o sea, para lograr la conservación de la prolongación en el tiempo de la obra de arte, hay acciones un tanto radicales, como por ejemplo la restauración. La restauración está dentro de la conservación y es un proceso metodológico que se tiene que iniciar reconociendo la naturaleza del bien, que si es arqueológico o si es histórico, ¿no? Y una vez que hayamos definido ese concepto y los valores que pudiera tener,
Hay que identificar la naturaleza del material, el valor artístico que pudiera tener, el valor histórico que pudiera tener, y todos estos hay que trabajarlos con mira a que no se pierdan en el tiempo y hay que transmitirlos al futuro. Pues bien, entonces es importante el aporte de Brandy. También he revisado las cartas internacionales, ¿no? Porque estos fueran como teorías de este restaurador en tal época, la teoría de otro restaurador en tal época, pero ¿qué dicen las cartas internacionales que buscan consenso a nivel internacional, ¿no? A nivel mundial? Entonces revisé las cartas, extraje 11 cartas que se relacionaban en algo con el patrimonio arqueológico y las analicé. Voy encontrando que la mayoría de ellas recomienda siempre el trabajo en equipo, que el trabajo arqueológico requiere un trabajo multidisciplinario de muchos especialistas. Pero no, entre las cartas no todas definen o empiezan definiendo qué es conservación y qué cosa es restauración, ¿no? Como vemos en el tema de conservación, la mayoría no define. Y en el tema de restauración, tampoco, ¿no? Entonces, y algunas son un poco ambiguas. Incluso han habido muchas críticas, muchos autores critican la validez de las cartas, porque las consideran muy dogmáticas, porque consideran que muchos especialistas pudieran extraer frases fuera del contexto. De hecho, eso ha pasado. También cuestionan el hecho de que entre los artículos, entre los preceptos, digamos, no hay mucha articulación, muchos vínculos entre ellas. Entonces, por ejemplo, en la Carta de Venecia, solamente para mencionar algunas, por ejemplo, la Carta de Venecia habla de conservación. Me parece súper importante, muy importante que la Carta de Venecia eleva la categoría de la conservación y de la restauración a disciplinas. Eso está muy bien, o sea, la conservación no es solamente dar mantenimiento, sino es todo un proceso metodológico, como ya lo había dicho César Ebrandi. Ahora, pero hay un capítulo que es de conservación y hay otro capítulo que es de restauración. Sin embargo, no se nota la relación entre uno y otro, ¿no? No es explícita al decir que la restauración es parte de la conservación. Y esto es muy importante porque muchos especialistas consideran que son dos acciones paralelas. Incluso hasta podrían entender que son hasta opuestas. Y no es así. Muy bien, entonces la Carta de Venecia tiene esas ambigüedades. Lo que sí tiene bien claro es que dentro de la restauración hay otras acciones como la consolidación, las reintegraciones, ¿no? La recomposición de elementos, ¿no? Las liberaciones que son importantes. Y también la Carta de Venecia hace mención al entorno, hace mención al paisaje, pero quizás no lo entienden mucho porque habla del marco a su escala. Entonces, cuando especialistas de pronto poco entrenados leen eso del marco a su escala, pues como que no queda muy claro que la Carta de Venecia se está refiriendo al entorno del monumento arqueológico y dice que cuando subsiste o existe ese marco o ese entorno, también debe extenderse las acciones hacia, eh, hacia ese espacio. Otro aporte de las cartas que me parece interesante es la Carta de Protección y Gestión del Patrimonio Arqueológico, que incorpora un concepto llamado conservación integrada. Conservación integrada quiere decir, es la conservación, ¿no? Así amplia, pero que incide también en cuestiones de cultura, ¿no? De sociedad vinculada al monumento. Y lo que nosotros podíamos denominar el término de la cultura dentro del paisaje, ¿no? Entonces, la conservación integrada incluye también políticas, medio ambiente, sostenibilidad.
¿ah? Me parece un gran aporte. Pues bien, entonces, entre estos conceptos, eh, eh, comparto el concepto que formula la Carta de Burra, en el que dice que la conservación significa todos los procesos de cuidado de un sitio tendientes a mantener su significado cultural, ¿no? Y dentro de ese proceso de conservación, esto es lo que la Carta de Venecia, que todos conocemos, no lo dice claramente, pero lo dijo la Carta de Burra, que dice que dentro de los procesos de conservación está, por ejemplo, la retención de los usos antiguos o los vínculos culturales o la introducción de nuevos usos. La retención de asociaciones y de significados, el mantenimiento, también por supuesto, la preservación, la restauración, la dice clarita y la considera dentro de los procesos de la conservación, incluso hace alusión a reconstrucciones también. Muy bien, entonces eso es el marco general, ¿no? Internacional, ¿no? Bibliográfico, y con respecto al Perú. ¿Qué pasa aquí en el Perú? Bueno, vamos a ordenarlo por etapas muy rápidamente. Por ejemplo, en la época prehispánica, ha sido la época en que se crean los monumentos que ahora intentamos preservar, ¿no? Entonces, es una época de gran creación, es una época en que el hombre vuelca en el barro, en la piedra, en los muros, en templos, en casas, vuelca sus ideales, vuelca sus valores, su espíritu, ¿no? Entonces, es una arquitectura llena de significados. ¿Existía restauración? ¿Existía conservación en la época prehispánica? Restauración o conservación entendida como dejar el monumento intacto, ¿no? Para que se preserven sus valores, no, no. Lo que había sí era mantenimiento permanente. Mantenimiento por la misma naturaleza del material, por la misma tierra, por el mismo barro, por los mismos pigmentos, lo que hay es mantenimiento, ¿no? Yo me imagino que después de una gran ceremonia religiosa, esos pisos compactados de tierra quedaban deteriorados. Entonces tenía que venir un personal de mantenimiento a reparar, subsanar. Las pinturas murales han debido decolorarse con el tiempo y han debido agregarle capas de pintura, ¿no? Para reavivar los colores. Entonces sí ha habido mantenimiento, pero no una fijación en el tiempo. De hecho, los edificios antiguos, prehispánicos, pasaban por etapas de crecimiento y desarrollo. Habían épocas en que esos edificios funcionaban, luego se tapaban y se volvía a construir encima. Entonces, eso revela que se valora más el sitio donde se ubica el monumento que el mismo edificio en sí. Pues bien, en la época virreinal se produce esa gran ruptura en la que los edificios prehispánicos quedan abandonados, ¿no? Muchos de ellos se destruyen, ¿no? Los materiales son utilizados para construir nuevas edificaciones, o muchos de ellos son reutilizados y y se le cambia el uso o la función. ¿Había restauración? No. ¿Había conservación? No. Más bien lo que había era depredación de los edificios prehispánicos. Luego vienen los inicios ya de la República. En la República, con la proclamación de la independencia, se reafirma también la valoración de los edificios de nuestro pasado prehispánico. Entonces se les considera testimonios de nuestra historia. Entonces sí, entran las normativas. Sin embargo, no se implementan mecanismos de protección para esos monumentos. Los monumentos se seguían deteriorando. Al término de este periodo, van llegando también arqueólogos extranjeros, entre ellos Max Uhle. Pero vemos que con este influjo
¿no? De arqueólogos extranjeros no llegan tampoco los conceptos o los criterios de conservación y de restauración, ¿no? Traen especialmente técnicas de investigación arqueológica, pero no viene con ellos teorías de restauración. Luego, ya empezando el siglo XX, vamos a ver las primeras obras de restauración. En general he citado 12 obras de restauración bien documentadas en la investigación, pero solamente me voy a referir a algunas muy, muy puntuales. Por ejemplo, el caso del Ayahuasi de Pachacama, que estuvo a cargo de Julio Cetello. Por ejemplo, en el caso del Ayahuasi de Pachacamac, lo que nosotros vemos no es exactamente una restauración. Vemos que el concepto que tenía Julio Cetello era darle la forma al edificio a como pudo haber sido. Entonces, reconstruye hipotéticamente el Ayahuasca de Pachacamac. En base a estos, ahí vemos en la foto de la izquierda a unos restos que encuentra en el lugar y vemos en la foto de la derecha que levanta completamente el primer piso y hasta el segundo piso solamente en base a huellas o improntas de muros. Esta reconstrucción es a lo Viollet-le-Duc, es una reconstrucción estilística, ¿no? Que, bueno, nos enseña algo, nos enseña que normalmente hay esta coincidencia porque el hombre tiende a pensar de esa manera, ¿no? A recomponer. Hay una similitud entre lo que sucedía en Francia y lo que sucedió aquí en los inicios, ¿no? Luego vemos la intervención de Arturo Jiménez Borja en Puruchuco. En el caso de Jiménez Borja, vemos en la foto de la izquierda que los muros están rotos, están desplomados, están algunos colapsados, pero algunos mantienen sí su ubicación y su altura. Lo que tiene la deficiencia, digamos, o el exceso de Arturo Jiménez Borja ha sido intentar dejar el edificio completo, completar el edificio, ¿no? Darle la imagen de acabado. Ahora, estos especialistas, estos pioneros de la restauración, trabajan bajo Julio Cetello, bajo criterios muy personales. En esa época se había implantado ya la corriente indigenista. Entonces, lo que hace con esta obra es reivindicar la memoria andina, la memoria indígena. Y lo que hace Arturo Jiménez Borja, él tenía formación en restauración, pero muy influenciado por la restauración centroamericana, la restauración mexicana, por ejemplo. Y encuentro en la tesis del doctor Iriarte, que se encuentra esta tesis de 1974, que se encuentra en la Universidad de San Marcos, los principios de la restauración centroamericana se sustentaban en esos tres conceptos: fidelidad, solidez y belleza. ¿Qué significa fidelidad? Fidelidad a la forma, de cómo fue. La fidelidad a la forma. Entonces, aquí esto lleva a interpretar la forma. Luego, solidez se refiere a la resistencia estructural que los llevó incluso a incorporar concreto y fierro en las restauraciones. No en el caso peruano, afortunadamente, pero sí en el caso centroamericano. Y belleza, ¿no? Se refiere a la imagen que proyecta el edificio hacia el exterior, una belleza, una intención, ¿no? De querer que el edificio proyecte eso, proyecte belleza por encima de sus valores históricos. Entonces ahora entendemos por qué este actuar, ¿no? De estos primeros restauradores. Y en esa línea,
vamos avanzando en nuestra historia y luego se firma la Carta de Venecia. ¿No? En 1964, con el arquitecto Víctor Pimentel, un digno representante de la, peruano, firmante de la Carta de Venecia, pero vemos que la repercusión que tiene la Carta de Venecia en este periodo es casi nula. O es que no se difunde lo suficientemente, o es que no se conoce a profundidad. ¿No? Entonces vemos obras como El Paraíso, Chan Chan, Huaca Santa Catalina y la pirámide de Cahuachi, que están documentadas con detalle en la tesis. Pero ahí vemos, ¿no? Por ejemplo, en la foto de la izquierda, Chan Chan, cómo los edificios también fueron completados, fueron reconstruidos por el volumen de material incorporado, ya califica como reconstrucción. Y también la interpretación de las formas, ¿no? Como una continuidad de las formas ya es una reconstrucción. Y el lado derecho tenemos el caso de Cahuachi. El caso de Caguachi podemos ver en la foto superior el volumen, la gran masa de material incorporado en el monumento. O sea, el edificio fue encontrado a nivel de bases y es una gran cantidad de material nuevo que ya califica de reconstrucción. No podemos catalogar esto como una restauración, ¿no? Con la consecuente pérdida de autenticidad. Mientras tanto, con la firma de la Carta de Venecia, nosotros vemos que ya comienza a llegar apoyo internacional y se llevan a cabo cursos, talleres internacionales, y de ahí del UNESCO, de ICROM, ¿no? Y ahí se van formando nuevos profesionales, entre ellos el joven Ricardo Morales, licenciado Ricardo Morales. Con Ricardo Morales empieza una nueva etapa, considero yo, en la restauración, en la que es mucho más científico, mucho más técnico, ¿no? Está a cargo de la restauración de la Huaca de la Luna. Sin embargo, hay una ruptura conceptual con Ricardo Morales, porque él, así como Raskin se opuso a Viollet-le-Duc y dijo que lo que Viollet-le-Duc estaba mal y se oponía a la restauración, así también Ricardo Morales se opone a toda la experiencia anterior de restauraciones, Jiménez Borja, Julio Cetello, y marca distancia de ellos. Y dice, lo que yo hago no es restauración, entendiendo por restauración a esas reconstrucciones mal hechas. Entonces, lo que yo hago es conservación. Y como él es profesor, es académico, difunde estos conceptos que a mi parecer son errados y traen confusión porque pone en conflicto ambos términos y ambas praxis. Arquitecta, le quedan 2 minutos, por favor, para el Sí, cierre. Gracias. excelente. Bueno, otro caso importante es Caral también, y Caral también es una obra de reconstrucción, y los trabajos de los equipos multidisciplinarios son básicamente de aporte nada más. Por ejemplo, se puede convocar a un especialista en química que viene y entrega su informe al arqueólogo y el arqueólogo procesa. Entonces no hay un verdadero intercambio entre los especialistas, ¿no? Bueno, resultado de todo esto, hay una confusión de términos entre los especialistas. La mayoría de ellos asocia el término restauración a restituir una forma, ¿no? Y en cuanto a el trabajo multidisciplinario, y el término conservación lo asocian a conservar el edificio como es, ¿no? Sin añadidos de carácter estético. ¿No? Y en cuanto al trabajo multidisciplinario o interdisciplinario, dice que el hecho de que no manejen el mismo léxico o las mismas definiciones trae problemas de relaciones y de entendimiento que afectan el desarrollo de la obra. Muy bien, entonces, finalmente,
estamos viendo que hay una divergencia terminológica. Hay variedad de definiciones a consecuencia de esa misma variabilidad que ha habido a través del tiempo. De pronto uno aprendió de Viollet Leduc, el otro aprendió de Luca Beltrami, ¿no? Y eso, una lectura fraccionada trae a consecuencia esto. Y luego, lo poco explícita que suelen ser las cartas internacionales y la poca formación también de los equipos de restauración al respecto. Entonces, ¿cómo debe ser la conservación arqueológica? La conservación arqueológica le entendemos como todas aquellas acciones que están encaminadas a la prolongación en el tiempo. Y la restauración, una acción específica solamente en temas de consolidación, reforzamiento de los monumentos. Yo planteo este orden en el que estoy incluyendo también temas de paisaje cultural dentro de lo que es la conservación integrada. Hay que rescatar el concepto de conservación integrada porque nuestro patrimonio prehispánico tiene mucha vinculación con el paisaje y con la cultura en torno a él. El trabajo multidisciplinario tiene que ser transdisciplinario. ¿Qué quiere decir? Solamente me quiero detener en esto. ¿Qué quiere decir transdisciplinario? Quiere decir que la Huaca, la zona arqueológica, no debe ser un espacio exclusivo del arqueólogo. Así como los arquitectos estamos acostumbrados cada vez que desarrollamos un proyecto, llamamos al civil, llamamos al sanitario, llamamos al eléctrico y en la obra cada uno ve por el desarrollo de su especialidad, en la arqueología también tiene que incorporarse a los especialistas que vean por el desarrollo de sus propios campos. Eso se llama transdisciplinaridad, no solamente entregar informes. Y finalmente, con esto compruebo los objetivos generales. Efectivamente, no hay un consenso en cuanto a términos. He logrado definir qué cosa es conservación, se le define a través de la investigación, qué cosa es la restauración y la necesidad de un trabajo transdisciplinar. Recomendaciones. Recomendaciones es poner en común estos conceptos. El Ministerio de Cultura debería tener un formulario ya de amplia divulgación con respecto a estos términos y principios, que los proyectos incluyan a diferentes especialistas en el campo, y que el trabajo sea más articulado entre ellos. ¿Ya? Ok, eso es todo. Muchas gracias. Bien, gracias, arquitecta Soto. Pasamos a la ronda de preguntas y comentarios. Vamos a iniciar con los docentes especialistas, con el doctor Canciani con su primera participación y seguido del arquitecto Carlos Enrique Guzmán. Adelante, doctor Canciani. Sí, felicitaciones, Mirta. Creo que ha sido un largo trabajo. Tuve ocasión de revisarlo, creo que hace 3 años, eh, lo cual quiere decir que es un trabajo de largo aliento, ¿no? No quiero decir que te has tomado mucho tiempo, quiero decir que es un trabajo que demanda tiempo y demanda muchas consultas, muchas revisiones bibliográficas y que creo que son fundamentales en el caso del Perú, como tú has señalado, ¿no? O sea, hemos heredado una serie de conceptos que se han aplicado a la modernidad y a veces fuera de contextos. El propio concepto de patrimonio, ¿no? Está en discusión. Es decir, hemos asumido el criterio de patrimonio, pero no lo que compromete ese concepto y ese reconocimiento. Es decir, lo que tú estás trabajando. O sea, si reconozco el patrimonio, tengo que tener una política de conservación y de valorización y de uso social. Entonces, eh, tenemos por el lado del Estado una valorización del patrimonio, pero incompleta y parcial, ¿no? A diferencia de otros países que han reconocido el patrimonio en base a la necesidad primero de conservarlo, ¿no? Uh -huh. Voy a Así conservar es. esto, ¿por qué lo voy a conservar? Porque lo asumo como patrimonio y ahí viene esta relación virtuosa entre la valoración del bien
arqueológico, histórico, y la necesidad de conservarlo, y las políticas que tienen que venir atrás, y por lo tanto las cartas, ¿no? Y las diferentes recomendaciones metodológicas, etcétera. Entonces creo que tu trabajo en este sentido significa un aporte importante, ¿no? Un aporte importante en revisar la historia de estos conceptos, ¿no? De dónde vienen, básicamente del siglo XIX, ¿no? Y ya de antes, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente, aunque hay casos desde el Renacimiento, ¿no? El rescate de los valores de la arquitectura clásica, de las obras griegas y romanas y la puesta en valor, ¿no? Entonces creo que por ese lado, en esa revisión historiográfica, desde los orígenes de la conservación y la restauración y la concatenación con los diferentes tratados y cartas y qué cosas van estableciendo, para bien y para mal, ¿no? Porque también hay una cosa importante en tu trabajo que es una valoración crítica, o sea que no es simplemente una descripción de lo que se hace, sino un pensamiento crítico de lo que se aporta, ¿no? Entonces creo que eso me parece muy importante y algo que al inicio estaba algo débil en tu tesis, creo que encontró su forma en el sentido de hacer una verificación empírica, ¿no? De qué sucedió en el Perú y cómo se han realizado estas obras de conservación. Creo que hay algunas cosas que podríamos revisar, ¿no? O sea, por ejemplo, hay evidencias que en muchos monumentos prehispánicos no solamente había mantenimiento, como tú decías, sino también había conservación. En el caso de Chavín hay eventos sísmicos o colapsos y esta gente está haciendo obras de refacción, está haciendo obras de restitución, de reforzamiento, etcétera, etcétera. O sea, eso quedaría, digamos, para profundizar más, ¿no? Eh, pero sí me parece importante la revisión crítica de lo que ha venido sucediendo. O sea, la conservación y el tratamiento de los monumentos, en este caso arqueológico, ha quedado adscrito a la arqueología, Ujú, con las limitaciones de la arqueología y con las limitaciones de los arqueólogos que han aplicado ciertos procedimientos sin vínculos interdisciplinares, ¿no? Creo que lo has dicho claramente. En el caso de Pachacamac con el Aquiahuasi, es claramente una obra de reconstrucción, con las mejores ujú, intenciones, pero reconstrucción. Hoy día es un monumento que también hay que restaurar porque es una evidencia histórica de una época ujú, y de otro lado una imagen que se ha presentado de cómo era Pachacamac o cómo se supone que era Pachacamac, ¿no? ujú, En el caso de Jiménez Borja, también creo que es crítico, aunque hay que colocarlo en su contexto histórico, o sea, la defensa de los monumentos frente al avance de la modernidad y la destrucción de los mismos, ¿no? Entonces, no solamente reconstruirlos, sino presentarlos y la puesta en valor, el otro elemento, ¿no? Para ujú, uso turístico. Y bueno, Purichuco se convierte en un referente para artistas, poetas y arquitectos. Y muchos ujú, del del movimiento moderno del Perú se nutren de cosas como Puruchuco, ¿no? ujú, Guayamarca ya es un caso ujú, también crítico. Me parece que has hecho bien en también desacralizar algo que no se ha estado discutiendo, como son las intervenciones del proyecto italiano en Cahuachi, que es una grosera reconstrucción, pero como es un proyecto extranjero, nadie ha dicho mucho. ujú, Caral, reconocido patrimonio mundial y con todo el peso del aparato propagandístico que tiene, tampoco nadie ha puesto en discusión que eso no es anastilosis, como se ha dicho, sino que es ujú, una cruda reconstrucción en muchos casos. Eh,
comprendo al colega Ricardo Morales en su rigidez, a veces fundamentalista, en no hablar de restauración, sino de conservación. Hemos trabajado en conjunto en Huaca de la Luna, es un proyecto que ha sido interdisciplinar o transdisciplinar, como tú dices, ¿no? Entonces me parece que el entrar en mérito a eso concreto aporta también muchísimo a tu trabajo. Finalmente, creo que hay algo muy crítico hasta ahora en el Perú, que es que los monumentos son considerados como objetos. Ese patrimonio es objetivizado y sujeto a un criterio museográfico que lo aísla de su entorno. Y lo estamos viendo, o sea, y siguen acto, o sea, se conservan los edificios, pero fuera de todo contexto. La joya de la corona es la Huaca Pucllana, pero la Huaca Pucllana ha sido reducida a su mínima expresión y rodeada de edificios y prácticamente convertida en una suerte de gueto cultural, ¿no? Entonces, lo crítico es que todo eso sigue en acción. No hay una, como tú sugieres, una necesidad de conservar de forma integral el edificio, pero en relación a su tejido urbano. Ese tejido urbano y el edificio en relación al territorio y a su paisaje, ¿no? En fin, entonces creo que felicito tu trabajo. Me parece un aporte muy importante, sobre todo para el Perú en la actualidad. Y, en fin, sugeriría, si el jurado está de acuerdo, en promover su publicación. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Canciani. Arquitecto Guzmán, adelante. Y mira, en primer término, felicitarte a ti y de paso a Lucila, tu asesora, por este trabajo bien hecho, bien redactado y didáctico, ¿no? Tanto en el documento mismo como en tu propia exposición. Temas interesantes que has tocado, cómo prácticamente se define en cierta manera el tema de la conservación-restauración a partir del siglo XX, ¿no? Con Brandi, que es siglo XX. Y un dato interesante que has tocado es cómo eh, la restauración antes de la Carta de Venecia y después de la Carta de Venecia. Y ahí justo está Puruchuco, ¿no? Francisco Ugarte está restaurando Puruchuco antes de la Carta de Venecia, durante y después hace Chan después de la Carta de Venecia. O sea, Iriarte está en Puruchuco, quizás la conocía o no la conocía, ¿no? Y después en Chan ya plenamente es conocida la Carta de Venecia. Después, respecto esos como temas que me parecen interesantes y que podría seguirse explotando, eh, en la propia maestría, ¿no? Que la que has llevado de la UNI, que es, que yo sepa hasta ahora, la única maestría en restauración que existe. Sus inicios fue pensada en restauración para arquitectos, pues, de casas tradicionales, ¿no? El centro histórico, el Chorrillos, Barranco, Limas. Pero en el tiempo, hasta ahora, resulta que cuando se dan los cursos, la mitad de alumnos son arquitectos y la otra mitad son arqueólogos. O sea, derivó en eso la maestría y tuvo que reformarse o reinterpretarse un poco la currícula. Y respecto a eso, ya quería hacerte una pregunta que es más, más de curiosidad, más que de repente no tiene que ver con lo que has expuesto, sino más de curiosidad. Como tú has tenido experiencia en restauraciones, trabajando con arqueólogos, por ejemplo, en Mateo Salado, La Merced, la propia Maranga, y tu trabajo que culmina en el tema de la transdisciplinariedad, Ujú. quería saber un poco, o sea, poniéndote en una burbuja, mirándolo de afuera, globalmente. Nosotros como arquitectos acostumbrados a manejar planes de desarrollo, planes urbanos, etcétera, con equipos multidisciplinarios, entre inclusive los que están a veces arqueólogos. Eh,
cómo mencionaba el tema de la maestría, cuando se interviene ya con el tema de conservación eh, integrada, interviene cosas como, por ejemplo, museo de sitio, guión museográfico, paisaje, la propia tecnología eh, sería arquitectónica de los elementos constructivos, materiales, sistemas constructivos, etcétera. Que eso en cierta manera lo manejan más los arquitectos que los arqueólogos, ¿no? Toda esa gama. Entonces, en esa experiencia, uno dice el arqueólogo maneja la restauración de los sitios arqueológicos prehispánicos. Pero ¿qué pasa si un arquitecto maneja eso? De repente llevando la maestría, no sé. ¿Qué piensas ahí? Es como una pregunta así, no sé, pues, filosófica, no Ujú, sé. ujú. Sí, sí, bien, sí, agradezco la pregunta, porque efectivamente, a partir de mi experiencia como arquitecta y dentro de una obra arqueológica, el desempeño fue pues diferente, ¿no? La forma en cómo los arquitectos abordamos el tema. Por ejemplo, cuando estuve en la restauración de la pirámide A de Mateo Salado, estábamos frente a estos grandes volúmenes o bloques de tierra modelada que estaban inclinados, pandeados, con empuje de rellenos, con toda una problemática estructural que los mismos arqueólogos, bueno, porque, bueno, no forma parte de su formación, no lograban interpretar. Entonces, dentro de esa costumbre, ¿no? O ese hábito que tenemos los arquitectos de trabajar, ¿no? Con otros especialistas, convoco al ingeniero, en este caso el ingeniero Julio Vargas, para analizar las estructuras, ¿no? Y el comportamiento. Y de pronto, términos como empujes, estabilidad, fallas por flexión, fallas por tracción, esfuerzos dinámicos, esfuerzos estáticos, eran términos no manejados obviamente por el resto del equipo, pero que tampoco había de pronto una voluntad de querer entenderlos, ¿no? Porque escapaban, digamos, a su planteamiento. Entonces hay como un fraccionamiento, hay un fraccionamiento conceptual en el campo, ¿no? Y a eso apuntaba la tesis, en que deberíamos los especialistas intercambiar o consensuar terminologías, consensuar objetivos de intervención, ¿no? De pronto el arqueólogo hace su análisis espacial que podía ser complementado con el aporte o la visión de un arquitecto, ¿no? Y sin embargo eso no fue en su momento considerado o integrado para un mejor y amplio conocimiento o interpretación del lugar, ¿no? Sí existe esas fracturas en la obra arqueológica y es precisamente con esta tesis que quería señalar, ¿no? Identificar el problema para encontrar una solución, para plantear recomendaciones. Sí. Ok, gracias, Mirna. Bien, a continuación, las preguntas y comentarios de nuestra decana, eh, la arquitecta Rosario Pacheco, y luego del doctor Roberto Medina. Adelante, arquitecto. Perfecto, gracias. Buenas tardes con todos ustedes nuevamente. Felicitaciones, Mirna, por este tema bien interesante, ¿no? Porque nos lleva a reflexionar sobre los conceptos que debe tener la conservación y restauración, ¿no? Y estaba pensando mientras que hacía la exposición que de repente el tema también tiene que ver, tal vez no solamente en el concepto, sino también en la aplicación y en los criterios que use el especialista para usar determinado concepto y aplicarlo, ¿no? Uh -huh. Eso es por un lado. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que tal vez no es la falta de conceptos comunes, sino tal vez la ausencia de dispositivos, digamos, normativos
de coordinación y toma de decisión compartida entre las disciplinas, ¿no? ¿Qué nos podrías decir de eso? Y si el Ministerio de Cultura ha producido un cambio efectivo justamente en estos criterios de conservación, ¿no? O sea, si ha resultado útil el Ministerio de Cultura o qué es lo que falta, ¿no? Efectivamente, arquitecta, efectivamente, lo que hay es una falta de criterios y conceptos comunes que permitan un trabajo articulado. De pronto, cada especialista está interpretando o entendiendo los procesos de manera distinta, ¿no? Esto es una tarea pendiente en el Ministerio de Cultura. De hecho, he tenido también la oportunidad de trabajar en una suerte de consultoría, porque el Ministerio de Cultura es consciente, hay muchos, y traigo a colación que hay egresados de la maestría de la UNI trabajando en Ministerio de Cultura, puedo citar varios nombres de distinguidos profesionales, y vemos también los efectos, las consecuencias de una formación a ese nivel, ¿no? También a nivel de institución, y conscientes de estas carencias, se formula pues una suerte de recomendaciones para poner en común, ¿no? Los conceptos. Un documento que todavía no ha sido sociabilizado, es un documento que tendría que ponerse sobre la mesa, ¿no? Y convencer y compartirlo, ¿no? Todavía entre los diferentes especialistas, que no es tarea fácil porque cada uno maneja sus conceptos desde su espacio, desde su experiencia o con su propia interpretación, inclusive como hemos visto, profesionales con larga experiencia, ¿no? Entonces, llegar a un consenso requiere primero de una etapa, pienso yo, formativa, ¿no? Profundizar en el tema de la formación para luego, efectivamente, de manera conjunta, llegar a estas recomendaciones que partan desde la misma institución, ¿no? Del Estado. Ahí es jugar ya con las voluntades, dijo, ¿no? O sea, Así crear es, justamente ese consenso. Gracias, Mirna. así es. Ujú. Bien, invitamos al doctor Roberto Medina, director del posgrado, a hacer sus comentarios. Adelante, doctor. Muchas gracias, Jorge. Jorge, bueno, felicitaciones a Mirna, ¿no? Digamos, un excelente trabajo desde que lo leí y coincido en que también ha sido muy didáctica la explicación, ¿no? Me hizo acordar mucho mis clases de pregrado justo con el doctor Canciani que me enseñó Peruana 1 y también en la maestría con el arquitecto Mantovani, ¿no? Entonces, nada, muy, digamos, te felicito y un poco, mi pregunta iba un poco también en lo que dijo la arquitecta Pacheco, ¿no? Que es como creo que tu tesis se queda en el 2010, que digamos si ha continuado digamos, esta misma problemática en estos años, ¿no? Y que sería muy importante de repente generar una propuesta, ¿no? De repente a partir de la academia, si es que te animas en algún momento a continuar con los estudios y de repente llevar el doctorado, continuar y generar de repente una propuesta de cómo debería ser este proceso de, como tú dices, ¿no? De concientización, de educación, de, este, de sinergias entre los diversos actores para lograr digamos, por fin tener de repente claro toda esta conceptualización, ¿no? Entonces, pero mi pregunta iba un poco en eso de que en estos años hasta la actualidad, si es la misma problemática o no. Ujú. Sí, bueno, si bien es cierto, el estudio concluye en el 2010, efectivamente lo que se está viendo en estos últimos tiempos es
una voluntad de profundizar en la formación. Profundizar en la formación, que me parece que es un poco la base, ¿no? Para el desarrollo de la especialidad. Entonces, además de los cursos de posgrado, se han impartido muchas capacitaciones en diferentes zonas arqueológicas. Un lugar de formación, por ejemplo, es Trujillo, ¿no? En Trujillo, a partir precisamente de la escuela de Ricardo Morales y la Universidad Nacional de Trujillo. Entonces, ha generado ahí un foco de formación bastante interesante y que se irradia a nivel nacional. Otro foco de formación bien interesante también y a nivel técnico es Pachacamac, ¿no? Con la doctora Denise Pozzi, y que en su momento contó con la colaboración de diferentes especialistas, John Hurt, Julio Vargas, que hicieron también muchos talleres de capacitación a nivel técnico. Otro foco también de formación es la zona arqueológica del Parque Las Leyendas, el complejo Maranga, ¿no? Con nuestra arqueóloga, se me fue ahorita el nombre, pero también forma parte de mucha capacitación a nivel técnico. Entonces, lo que veo es una necesidad, ¿no? Una necesidad de profundizar en temas de conceptos. Y una cosa bien interesante es que en estas capacitaciones se están incluyendo también teoría. No es solamente un tema técnico de qué hago con el adobe, qué hago con el mortero, sino también están incluyendo teoría a nivel técnico. Sin embargo, me parece que es importante saber los parámetros, ¿no? Los criterios de esa teoría, porque de pronto las opiniones o las definiciones pueden estar incurriendo también en estas imprecisiones que ya hemos señalado. Muchas gracias. Bien, y para los comentarios finales, la asesora, la arquitecta Lucila Sadegui, adelante. Arquitecto. Su audio. No se le escucha. Sí, arquitecto, su audio. Creo que tiene problemas de conexión. De repente por el chat puede escribir, ¿no? Sí, de repente por el chat, arquitecto Osategui. Bueno, eh, A ver, ahora, ahí está. Sí, ahí Ajá. está. ya, Muy ok, bien. Adelante, arquitecto. ya, Adelante. ya. Bueno, lo que más me ha capturado de la tesis, que obviamente es un gran aporte y sí merecería una difusión, es que por primera vez veo en una tesis que los paradigmas nacionales de llamados de restauración, pero en realidad son reconstrucción, han sido tocados. O sea, esos paradigmas han sido puestas en tela de juicio y se han llamado tal cual son. O sea, tanto Pachacama como Puruchuco, que son ambos paradigmas, sobre todo de arqueólogos y muchos arquitectos, han sido puestos en el lugar que le corresponde, ¿no? Yo pienso que la historia de la restauración ya les da su lugar
O sea, cuando lo hicieron eran las herramientas conceptuales que tenían. Pero hoy día ya no es más ese paradigma. Hoy día se le debe decir con su nombre. Hay que tener mucho coraje y mucho respeto para los que nos precedieron en esto. Entonces, creo que ha cumplido con esta misión la tesista, y creo que sí es un importante aporte para los nuevos que van a leer esta tesis y van a decir, ah, ok, esto no es restauración. No lo saben la mayoría de los arquitectos. Bueno, en tanto, yo aquí doy una pequeña recomendación, es de retomar el curso de restauración y conservación en la Facultad de Arquitectura. O sea, es una deuda nuestra a la sociedad, ¿no? Yo creo que con eso felicito a Mirna por su dedicado trabajo y su valentía al desmitificar nuestros grandes hitos de la llamada restauración. Y eso sería todo. Muchas gracias, arquitecta. Bien, a continuación pasamos a la deliberación. El jurado habrá una sala privada para poder hacer la deliberación.
A ver, Mirna, acta de sustentación de tesis, voy a dar lectura. Reunidos en la unidad de posgrado de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería, el jurado calificador de la tesis de grado académico de maestro en Ciencias con mención en Restauración de Monumentos en Arquitectura y Urbanismo, integrada por la magíster arquitecta Rosario Pacheco Acero, decana. Presidente, doctor Roberto Medina Manrique, director de la unidad de posgrado. Doctor arquitecto José Canciani Amico, magíster arquitecto Carlos Enrique Guzmán García, docentes especialistas, y magíster arquitecta Lucila Usategui Tellería, asesor. Vistos los informes emitidos por los especialistas, doctor arquitecto José Canciani Amico, magíster arquitecto Carlos Enrique Guzmán García, habiendo escuchado y debatido la sustentación de tesis presentada por la arquitecta Mirna Roxana Soto Medina acerca del tema Conceptos y criterios para la conservación y restauración arqueológica de estructuras prehispánicas de tierra en el Perú, la necesidad de un trabajo transdisciplinario en época contemporánea. Después de la debida deliberación, se acordó la siguiente calificación. Aprobado con excelencia, nota 20. Felicitaciones, Mirna, y también se está recomendando la publicación de la tesis. Muchas felicidades Muchas gracias, muy amables. Gracias a todos, y muy gracias. buena exposición. Gracias, muy Vamos amables. a, ¿qué sigue, Felicidades. Jorge? A ver, por favor. Sí, a continuación damos por concluida la sustentación. Muchas felicidades a la arquitecta y ya magíster Mirna Soto. Y Gracias. bueno, nos despedimos con una foto, primeramente. Si pueden prender su cámara, tomarnos una foto. Felicitaciones. Sobre todo. Muchas Uno, gracias. dos, tres. Ahí está, perfecto. Muchas gracias a todos. Gracias Doy a por Gracias. concluida la todos. Muy sesión. Hasta amables. luego. Gracias. Estamos viendo, un gusto Hasta luego. verlos. Arquitecto Gracias de igual Canciani, manera. Hasta luego. Miki. Chao, chao. Nos vemos, chao.